Empecemos. Vale, lo que yo quiero que ustedes aprendan ahora es que el ITFES es, o sea, cuando yo no tiene mucho rato haciendo preguntas ITFES, cuando ya uno ha hecho muchas preguntas, uno se da cuenta de que todo es como que más de lo mismo, ¿sí? Como que uno encuentra una lógica que se aplica para todas las preguntas, una lógica o un proceso, o, ¿cómo decirlo? Una manera que, con la que se pueden aplicar todas las que se puede aplicar en todas las preguntas. Entonces, eso es muy bueno saberlo. Eso es muy bueno saberlo porque uno se acostumbra a, pues, poder responder cualquier tipo de pregunta. ¿Listo? Porque como todas se responden de la misma forma, bueno, al final todas quedan como si fueran lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero que vean hoy. Entonces, por ejemplo, esta pregunta 118 que de pronto puede ser complicada, pero de nuevo, si aplicamos como bueno, el método de seguridad, como que el método que les traigo, puede ser mucho más fácil. Entonces, eso es lo que quiero hacer con ustedes hoy. Vale. Entonces, hagamos esta preguntita, ya les voy a decir. O sea, yo la voy a leer con ustedes, como que yo les voy a aplicar el método y ustedes son los que van a dar la respuesta final. Eso es lo que quiero que practiquemos hoy. O sea, yo les digo cómo es el método y ustedes dan la respuesta. Y al final les digo si quiénes salieron bien y quiénes salieron mal. Entonces, para eso va a ser el quiz, para que ustedes den la respuesta final. A Pero continuación se entonces, muestran los tipos de reacciones que existen. Sobre lo anterior, ¿cómo se clasifica la reacción? ok, vale, listo. Pero una preguntita, ¿hasta qué hora va esta clase? Una horita, hasta las 11, sí, hasta las 11. Ah, ok. Bien. Sí, un cortica, pero es para repasar cositas. Listo. Ah, espérense, espérense. Y bueno, les digo después. Porque hoy sábado voy a dar varias clases, varias sesiones de refuerzo. Entonces, esta dura una hora, pero más tarde voy a dar otra que es de lectura crítica y después la de inglés y después la clase de las 7, que es la normal. Entonces, sí, va a ser un esfuerzo muy grande, pero sí, este es el camino, chicos. Esta es la forma. Vale. Entonces, dice la pregunta. A continuación se muestran los tipos de reacciones que existen. Entonces, eso es lo primero. Primera clave de este método que les quiero enseñar es, bueno, algo que yo llamo como el objetivo. Bueno, esto no lo van a encontrar en ningún libro, ¿ok? Lo que yo les voy a decir ahora son cosas que en base al montón de preguntas que he hecho, me he dado cuenta que siempre es lo mismo. Entonces, esto es lo que yo llamo el objetivo. O sea, el objetivo de esta tabla, en este caso. El objetivo de esta tabla es mostrar los tipos de reacciones que hay. Tipos de reacciones que existen. Eso es lo primero. ¿Listo? ¿Y por qué es importante? Porque esto siempre lo van a ver. Siempre en las preguntas ITFE le va a aparecer como que un objetivo. Por ejemplo, estos procesos muestran la cantidad de plata que se invirtió. Bueno, el objetivo de ese proceso es calcular la cantidad de plata. Y así sucesivamente. Eso es algo que siempre se ve en el ITFES. Y esto hace parte del contexto, ¿ok? Esto hace parte del contexto. El objetivo por el cual se hizo esta tabla o el objetivo de la investigación, del proceso, de lo que sea. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, bueno, ahí está la tabla. Luego dice, según lo anterior, ¿cómo se clasifica la reacción? Vale. Entonces, esa viene siendo entonces la pregunta. ¿Sí? Esta viene siendo entonces la pregunta. O sea, normal. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo se clasifica
es cómo se clasifica esa reacción. O sea, en qué grupo está, en qué tipo de reacción es. Si es de síntesis, descomposición, desplazamiento doble. Esa es la pregunta. ¿Ok? La pregunta como tal. Te están preguntando es, ¿cómo se clasifica? ¿Listo? ¿Cómo se clasifica? Pues voy a colocar estas flechitas que se ven más bonitas. ¿Cómo se clasifica? Y ahora sí viene el análisis. ¿El análisis cómo se hace? El análisis ahora se hace con la tabla. Análisis. Entonces, fíjense que el análisis, yo voy a leer la tabla, esta es al final. Fíjense que la leo al final. ¿Vale? Porque esto tiene que ver con la estrategia que siempre les he dicho, de que si ustedes se ponen a leer esta tabla sin saber lo que dice la pregunta, sin saber lo que van a buscar, pues igual les va a tocar volver a leerlo, ¿ok? Les va a tocar volver a leerlo sí o sí cuando ya sepan la pregunta. Entonces, por eso es que el análisis de esa tabla yo lo hago al final, cuando ya yo sé lo que tengo que buscar, ya yo tengo claro qué es lo que me preguntan, entonces no voy a perder el tiempo. Ya yo tengo como que claro lo que debo hacer. Entonces, es por eso que yo hago el análisis al final. Y el análisis se hace pues con esa tabla. Con esa tabla. ¿Listo? Porque ahí es donde te dicen los tipos de reacciones. ¿Ok? Porque ese era el objetivo. El objetivo era mostrar los tipos de reacciones. Entonces, como me están preguntando en cómo se clasifica, yo me tengo que ir a la tabla directamente. No, no hay de otra. Y simplemente comparar. ¿Listo? Análisis. Y ahora viene, o sea, como que el paso clave es el que viene. O sea, el análisis es, pues sí, importante. Pero lo que yo considero a veces el paso más importante es escoger el camino. ¿Bien? Escoger el camino. Y este camino ya, este es el paso más importante y el más difícil, porque escoger el camino ya solamente depende de ustedes. O sea, esto no se los va a dar la tabla, o sea, no es algo que ustedes lo puedan ver como tal. Entonces, este es el camino más fácil, el paso más difícil es escoger el camino. Bien, y esto también depende de que tú reconozcas el tema, depende también de que tú hayas entendido bien lo que te preguntan, depende de la práctica que tú tengas, ¿ok? Porque dependiendo de la práctica, este último paso va a ser más o menos fácil, más o menos rápido. Entonces, esto es lo más importante. Bueno, como que el paso clave. Más que todo para ahorrar tiempo y para, pues, no confundirse. Es escoger el camino. Entonces, analizando esta pregunta, analizando lo que toca hacer es, el camino que hay que escoger es simplemente comparar. Comparar. O sea, cuando yo les digo escoger el camino, hace referencia a que ustedes escojan qué hay que hacer, ¿vale? O sea, ya analizaron, ya saben lo que preguntan, ya saben el objetivo. Bueno, ¿qué toca hacer? Eso es lo más complicado, ¿vale? Lo que como, bueno, según lo que, en los años que llevo de experiencia, pienso que esto es lo más complicado, sabe escoger el camino, o sea, saber qué es lo que hay que hacer, pero de a la primera, ¿vale? A la primera, porque de pronto si a ti te dicen, mira, tienes media hora para responder esto, pues tú en media hora tú das con el camino, tú escoges el camino que es en media hora. Pero una de las razones por la cual este paso es el más difícil es porque, o sea, toca hacerlo de inmediato, o sea, de inmediato tú te tienes que dar cuenta qué toca hacer. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la pregunta, a veces va a ser más o menos difícil, también depende de su práctica, entonces, esto es lo que, bien, esto es como que ya el paso clave, el último paso y el clave. Entonces, bueno, aquí lo que toca hacer es comparar. Ya aplicando ese último plazo, lo que toca hacer es comparar esa reacción que me dan a ver a cuál se parece. ¿Listo? A ver a cuál se parece. Si es de síntesis, a Profe, cuál se parece.
Bien, entonces no me digan la respuesta, ok, no me digan la respuesta ahora. La respuesta final la van Sí, a dar porque a está muy ustedes. fácil. Ya iba a decir la respuesta. Ajá, sí, sí. La respuesta final la van a dar ustedes, pero con el quiz. Y luego sí me dicen, luego sí hablamos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es como que el protocolo de seguridad que me he inventado para que no muera en el ITFES, ¿vale? Objetivo, pregunta, análisis, y luego vamos a escoger otra pregunta para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ahora sí, ustedes me van a decir la respuesta correcta y sí, tienen 2 minuticos. Bien. 3, 2, 1. Listo, lean bien, tengan en cuenta lo que hay que hacer y luego miramos cuál es. Ya saben, tienes que comparar. Es lo único que deben hacer. Comparar bien. Ok, entonces vamos a revisar cómo les fue y yo les digo cuál es la respuesta correcta entonces. Bien. Espérense de un momento. Bien. Ok, la respuesta correcta es sí. Los que marcaron la A les salió bien, ¿vale? Los que marcaron la A. Se les Estaba voy a... súper fácil, pero Sí, aunque bueno, siempre puede ser confuso, pero ya les voy a explicar igual a los que se equivocaron. Como les dije, solamente comparar. Miren, fíjense que cada letrica es un elemento, ¿vale? Y cuando se unen varias letras, eso es un compuesto. Un elemento es, pues sí, un átomo. Los compuestos son uniones de varios átomos. Entonces, miren que el primero es un compuesto hidrógeno con oxígeno. ¿Sí lo ven? Hidrógeno es H. Hidrógeno es H. Bueno. Y el oxígeno es, pues, la O. Y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos un tercer, pero ya ese es otro, está del otro lado, ¿ok? Ya ese, como se está sumando, ya se está separado. O sea, no es un compuesto, es simplemente agua más magnesio. Bien. Entonces, miren lo que pasa después. Miren lo que pasa después.
En realidad hay que conocer los elementos, no hay que saberlos, no hay que, solamente hay como te dije. Bueno, pues obviamente hay que saber, pues, de pronto sí, de pronto saber que los hidrógeno y oxígeno son diferentes, son letras diferentes, entonces son elementos diferentes. Entonces fíjense que acá del otro lado es estos dos. Vale, miren que se unen con el oxígeno. Con el oxígeno. Y el hidrógeno queda por acá. ¿Listo? Entonces, comparando eso, fíjense que, o sea, lo podrían ver así o también lo podrían ver de la siguiente forma. De la siguiente forma. Bien, miren. Compuesto, elemento. Entonces, eso es igual a otro compuesto y otro elemento. Esa es otra forma muchísimo más fácil para que vean que ni siquiera tocaba, bueno, como que diferenciarlo, saber o saber cuál era. Entonces, miren lo que tenemos en desplazamiento sencillo. Tenemos compuesto, elemento, elemento. Esa es otra forma de comparar. ¿Listo? Esa es otra forma de comparar. Entonces, por eso es que escoger el camino, eso es lo más importante, porque si tú te hubieras colocado a hacer otra cosa, pues se pierde mucho el tiempo. ¿Ok? Se pierde mucho el tiempo. Bien. Entonces, también podrían pues agregarle letras. Por ejemplo, este es R y este es S y este es T. Entonces, este es S, T, bueno, sí, S, T y por acá queda el R. Entonces, bueno, es al revés. Acá está, este es T y este es S. Entonces, fíjense, dos letras, una sola. Dos letras, una sola. Desplazamiento sencillo. ¿Ok? Desplazamiento sencillo. Vale, estaba fácil, pero de nuevo, esto requiere de práctica, requiere que lean muy bien, que analicen bien también las opciones. Entonces, eso es. Y también otra estrategia que les puede servir es que miren cómo empiezan las opciones. Desplazamiento sencillo, desplazamiento doble, de síntesis, de descomposición. Entonces, para que no se confunden, primero analicen eso, ¿ok? Por ejemplo, esto, olvídense de lo que viene. Imagínense que las respuestas van hasta la coma. Sí, hasta la coma. Olvídense de eso. Porque esto es bueno, porque así tú te das cuenta de primerazo cuáles se pueden descartar. O sea, yo analizando esto, yo me doy cuenta de que eso es desplazamiento sencillo, porque, como les dije, dos letras, una letra, dos letras, una letra. Entonces, ya sabiendo que es desplazamiento sencillo, yo descarto la B, la C y la D de una sola, porque empiezan mal. Entonces, si ven el montón de truquitos que uno puede aplicar con el IDFES. Pero de nuevo, esto requiere de práctica. ¿Listo? Porque si ya las respuestas empiezan mal, ya todo está mal. O sea, ni siquiera vale la pena seguir leyendo lo que viene después si ya empieza mal. Entonces, lo que yo suelo hacer es eso. Primero veo cuáles empiezan bien. O sea, analizo lo que viene antes de la primera coma. Antes de la coma. Porque lo que viene después de la coma siempre es como la explicación. ¿Listo? Se han dado cuenta. Lo que viene después de la coma siempre es explicación. Entonces, pero si empiezan mal, ya la explicación, aunque la explicación esté perfecta, toda la opción está mal. ¿Listo? Tiene que empezar bien para que sea la respuesta correcta. Empezar bien y terminar bien. Listo. Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a hacer otra para que vean
que estos mismos pasos se pueden aplicar con cualquier otra pregunta. ¿Vale? Entonces, voy a buscar otra que esté interesante. A ver. Por ejemplo, hagamos una difícil ahora para que vean que esto se puede aplicar con preguntas fáciles, difíciles. Sí, esta pregunta es complicadita, ¿ok? Por la cantidad de información que tiene. Entonces, toca analizarla muy, pero que muy bien. ¿Listo? Hagamos esta preguntita para que vean que esto es, o sea, esto se usa en todo. Esto que le estoy explicando es como es la vida en el ICFES. Porque, o sea, ya estaba, todo esto está basado en el montón de preguntas que he hecho, como la experiencia que uno gana. Y eso es lo que ustedes necesitan. Necesitan mucha experiencia y por eso que yo les coloco un simulacro cada semana, para que ganen justamente esa experiencia. Bien. Listo, hagamos esta pregunta que o sea, es complicada. O sea, yo la veo y es complicadita. Pero de nuevo, si se siguen bien los pasos, esta pregunta se puede hacer exactamente igual que la anterior. Vale. Entonces, bueno, hagámosle. Yo les voy a ayudar a leer, a analizar, a sacar los pasos y ustedes me dan la respuesta final. Bien. Entonces, ahora sí, dice. Un estudiante tiene N moles de un gas ideal en un recipiente cerrado. El gas se somete a dos cambios de condiciones y se quiere determinar cómo se afecta el volumen. Fíjense, ahí está lo primero. Lo que se quiere determinar, ese es el objetivo. ¿Cómo se afecta el volumen? Los valores de las condiciones iniciales y finales se presentan en la siguiente tabla. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cómo se afecta el volumen. Eso es lo primero. Si no analizan eso, ya están como que fallando. Objetivo es determinar cómo se afecta el volumen. Bien. Es mejor que la respuesta al lado, sino es que al ladito voy a colocar como los pasos, entonces. Sí. Por eso no lo coloqué al lado. Vale, entonces el objetivo, fíjense que siempre está como el objetivo es el volumen, sacar el volumen, o calcular el volumen, calcular el volumen. Bien. Ese es el objetivo. Aquí se los voy a colocar para que lo tengan como que, o sea, esto es lo que uno le presta atención. Objetivo, calcular el volumen. Ese es el objetivo pues, de todo esto. A ver. Ahí está. Entonces, fíjense que siempre está al principio. Lo primero que les dice siempre es eso. Como que un contexto y ahí mismo te dan el objetivo, lo que quieren hacer con todo eso. Bien. Entonces, ahí está la tabla. Ahora dice, como el número de moles N es el mismo en las condiciones iniciales y finales, usando la ley de los gases ideales, se determina la siguiente igualdad. Ok. Vale. Entonces, esto viene siendo, fíjense, como les digo, esto es la ley de los gases ideales, sí. Esto es una fórmula que yo me acuerdo que me la enseñaban en el colegio, era pibito igual a pobote, entonces tocaba aprenderse a la memoria. En el colegio esta fórmula tocaba aprenderse a la memoria. Pero, de nuevo, el IFES es totalmente diferente. El IFES le importa más que tú sepas usar eso. Al IFES no le importa si tú te sabes eso de memoria. Eso no te va a servir para nada. Lo que te va a servir es el análisis que tú le hagas a esas fórmulas, cómo las relacionas con la tabla, cómo las relacionas con la pregunta. Eso es lo que el IFE les pide. Entonces, por eso es que fórmulas, el IFES casi que no pregunta, ¿veis? El IFES pregunta es algo totalmente diferente al colegio. Vale, entonces,
Ahora dice, teniendo en cuenta lo anterior, el volumen B2 en las condiciones finales es, ok, esa es la pregunta. La pregunta es entonces, te están preguntando, o sea, están preguntando por B2, ¿listo? B sub 2. O sea, que es el volumen final, ¿ok? Volumen final, se lo voy a colocar. Bueno, B1 siempre es como que volumen inicial, volumen final es B2. Bien, entonces esa es la pregunta, ¿vale? Ya entonces ya uno sabe, ya uno tiene claro qué es lo que me están preguntando, entonces ya no se tienen que ir dizque a los moles, a la presión, no, ya deben buscar es B2. Bien, esa es la pregunta. Ahora, bueno, ahora viene el análisis, ¿ok? Ahora sí viene el análisis. Y bueno, y el análisis se hace pues con la tabla y la fórmula que me dan. Fíjense que aquí me dan dos cosas para analizar. Me dan la tabla y me dan esta fórmula. ¿Listo? Me dan esa fórmula. Entonces, analizando aquí la tabla, nos damos cuenta de que, miren que lo siguiente, la presión subió. La presión subió. Y la temperatura también subió, ¿vale? La temperatura y la presión subieron. Porque claro, estaban en 3, la presión estaba en 3 atmósferas, pasó a 5. La temperatura estaba en 2, pasó a 5. Bien, pasó a 5. Entonces, ¿qué se analiza con eso? Ahora nos vamos a la fórmula y se puede analizar, bueno, si ya se lo saben, queda mucho mejor. Pero si no se lo saben, se puede inferir con la tabla lo siguiente. Bueno, con la fórmula lo siguiente. Y es que, bueno, y es que en un gas ideal, la presión, bueno, este sería el análisis. La presión y el volumen son inversos. Bien, ya les voy a explicar por qué. La presión y el volumen son inversos y la temperatura y el volumen son directos. Son directos. O sea, ok, ya les voy a decir por qué. Pero este es el análisis que se saca. ¿Por qué? Porque son inversos, presión y volumen. Son inversos porque cuando tú, imagínense por ejemplo una jeringa, ¿ok? Una jeringa normal. Cuando tú pues la presionas, cuando tú bajas la jeringa, llega un momento en el que ya no se puede bajar más. ¿Listo? Tienes, por ejemplo, agua o lo que sea. Tú tú presionas, o sea, bajas y llega un momento en el que ya no se puede. ¿Listo? En el que ya no se puede. Entonces pasa algo como esto. ¿Listo? Algo como esto. Vale. Cuando yo agrego presión, la presión, que es una fuerza, ¿listo? Una presión. Cuando yo agrego presión, miren lo que pasa al volumen. El volumen se hace más pequeño. Por eso es que la presión y el volumen son inversos.
entre más presión yo meto, o sea, entre yo más meta fuerza a la jeringa, el volumen se va a hacer más pequeño. O sea, se va a hacer más pequeño el espacio que tiene el gas o el agua, lo que sea. ¿Listo? Mayor presión, menor volumen, porque se hace más pequeño. ¿Ok? Se hace más pequeño. Y lo otro, la temperatura y el volumen son directos. Directos es lo contrario. O sea, entre más, bueno, se los voy a dibujar. ¿Ok? Se los voy a dibujar también para que lo entiendan. ¿Ok? Bien, esas partículas son pues las moléculas del gas. Bueno, y cuando se le agrega calor, cuando se aumenta la temperatura de ese gas, el volumen aumenta. ¿Ok? El volumen aumenta porque como cuando está el agua hirviendo, que empiezan a salir burbujas, las burbujas quieren salir, bueno, porque el gas a mayor temperatura, fíjense que el volumen aumenta, las partículas empiezan a querer salirse, a querer salirse. Entonces, empujan como la jeringa, empujan la jeringa entonces haciendo que se haga más grande. Entonces, entre mayor temperatura, mayor volumen. Fíjense que esos son como, ese es el análisis que se saca de, bueno, esto se saca de esta fórmula, pero si ya se lo saben es mucho más, queda mucho más fácil. Si ya saben que la presión y el volumen son inversos, y la temperatura y el volumen son directos. Bien. Entonces, ahora sí, ahora sí el camino, ahora sí el último paso, escoger el camino, escoger el camino. Bien, ¿cuál sería entonces el camino aquí? Hmm, vale. Algo que les puede servir mucho a escoger el camino que toca hallar es leer las opciones, o sea, como que mirar cómo empiezan, mirar cómo es la fórmula de las opciones de respuesta. Eso ayuda mucho a saber qué camino escoger, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí yo veo que, mire, la A dice mayor en el volumen 1, menor en el volumen 1, mayor en el volumen 1, menor que el volumen 1, ¿vale? Mayor que el volumen 1 o menor que el volumen 1. Entonces, ya yo me doy cuenta que a mí no me están pidiendo el valor exacto. ¿Ok? A mí no me están pidiendo el valor exacto. Por eso es que escoger el camino es muy importante. Porque de pronto alguien se hubiese puesto a aplicar esta fórmula, a reemplazar datos, que sí, puede ser, pero fíjense que eso no te lo piden, ¿vale? Eso no te lo están pidiendo. Entonces, eso es, por eso es que es bueno pues acostumbrarse a escoger el camino antes de ponerse a hacer cualquier cosa, primero escojan qué camino escoger, porque si se ponen a reemplazar datos, les toca despejar, luego les toca reemplazar datos y ahí pueden cometer errores. ¿Listo? Ahí pueden cometer errores en esos despejes, en esos cálculos que son realmente innecesarios porque aquí no te lo están pidiendo. No te están pidiendo, o sea, te preguntan por el volumen 2, pero no te están preguntando cuánto vale el volumen 2 exactamente. ¿Listo? Te están pidiendo que hagas un análisis, ¿listo? Para que digas si es mayor o menor que el volumen 1. Bien. Entonces, ahora sí, pues. Entonces, ¿qué camino escogemos? Bueno, antes de responder, les voy a decir cuál es el camino que yo escogería. Bueno, el camino que yo escogería sería
Bueno, primero, bien. Primero, escoger cuáles empiezan bien. Eso es lo primero que yo haría. Pero también, otra cosa que sirve demasiado es escoger cuáles terminan mal. Terminan mal. Porque recuerden, para que una opción sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. Entonces, si por ejemplo la explicación de alguno está mal, o sea, termina mal, pues ya, descartada. ¿Ok? Porque para que sea correcta, tiene que empezar bien y terminar bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Escoger las que terminan mal, porque a veces uno no sabe a ciencia cierta cuáles empiezan bien. O sea, de pronto ustedes no saben, o sea, hacia el ojo cuál empieza bien y cuál empieza mal. Pero si analizan la explicación, pueden descartar algunas. Pueden descargar varias, de hecho. Pueden descartar varias si hacen eso. Entonces sí, ese es el camino que yo escogería. Fíjense, sin necesidad de ponerme a reemplazar datos, sin necesidad de ponerme a despejar, que sí, puede ser, de nuevo, puede ser válido, pero recuerden, entre más complicados se hagan, es más probable que se equivoquen, ¿vale? Porque los nervios, ese día la presión que tienen, el miedo, hace que uno se equivoque incluso en una suma. Por eso es que siempre es bueno mantener todo lo más simple posible. Pero obviamente siempre con lógica, con sentido, con evidencias y cosas así. Bien, entonces, ahora sí. Luego de todo eso que les acabo de explicar, ahora sí díganme, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Listo? En 3, 2, 1. Ok, ¿fácil o difícil? Esta pregunta es muy confusa. Sí. Ok, es muy confusa, pero vale, como les dije, esta es una pregunta difícil. Yo les dije eso desde el principio, era difícil, pero bueno, la mayoría terminaba mal, dice María. Sí, tienes toda la razón, María. Ya les voy a explicar.
Ok, vale, a la mayoría le fue bien. Perfecto. Listo. Entonces, fíjense que aplicando estos pasos, aplicándolos, pues bien, fíjense que es exactamente lo mismo que la primera, y eso que esta es una pregunta difícil, pero los pasos que yo aplicaría son exactamente lo mismo. Objetivo, pregunta, análisis, camino. Entonces, el camino que yo escogí fue, bueno, que yo escogería era este, escoger cuáles empiezan bien y si no sé, pues escojo las que terminan mal. O sea, veo cuáles terminan mal. Por ejemplo, la D. La D, voy a analizar cómo termina. Termina diciendo que el volumen no depende del cambio de presión. Y eso es totalmente falso. O sea, dice que el volumen no depende del cambio de presión. O sea que no importa si tú cambias la presión, el volumen es igual. Y eso es falso por lo que les dije. ¿Ok? Si yo hago presión, el volumen sí me va a cambiar. ¿Listo? Si yo agrego o quito presión, el volumen sí va a cambiar. O sea que sí depende. ¿Listo? Cuando a mí me dicen que algo no depende, quiere decir que no afecta. ¿Listo? No depende, quiere decir que no afecta. Y en este caso sí afecta. El volumen sí es afectado por la presión. ¿Listo? Por eso fue lo que les dije en el análisis. Dice la C. El volumen del gas no depende del cambio de temperatura. Y eso también es falso. ¿Sí ven por qué es importante este análisis? Eso también es súper falso porque la temperatura sí afecta el volumen. ¿Vale? Como les dije, si yo tengo un gas y le agrego calor, si yo aumento su temperatura, el gas lo que va a hacer es que va a querer salirse, entonces se va a querer expandir, se va a querer expandir. De hecho, por eso es que cuando uno, bueno, no sé si lo hayan hecho, pero cuando uno lanza un globo, o sea, una bomba, así de esas que flotan y se va para el cielo, se explota, termina explotando porque como va ganando temperatura por el sol, bueno, las moléculas lo que hacen es romper, como quieren salirse, lo que hacen es romper el globo, ¿vale? Entonces, por eso se rompe cuando se va muy, muy arriba. Entonces, sí, la temperatura sí afecta, ¿ok? La temperatura sí afecta el volumen, porque entre mayor temperatura, mayor volumen, son directos. Entonces, fíjense que empiezan mal. Bueno, termina mal en este caso. Yo siempre les digo cuál empieza bien y cuál empieza mal, pero fíjense que es completamente válido, es lo mismo si lo hacemos al revés. Primero vemos cuáles terminan mal y fíjense que se descartan varias. Bien. Dice la B, menor que el volumen 1, porque aunque aumente la temperatura, el aumento de presión produce una expansión del gas. Fíjense, aumento de presión produce una expansión del volumen. O sea que si yo aumento que si yo aumento la presión, el volumen del gas aumenta, o sea, el gas se hace más grande. Y eso, mis queridos estudiantes, es completamente falso, ¿vale? Como el ejemplo de la jeringa. Si yo aprieto, si yo pues empujo, pero ay, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero bueno, si yo aumento la presión, el volumen se hace más pequeño. O sea, el volumen, o sea, el espacio que ocupa el gas es más pequeño porque lo estoy aplastando. ¿Ok? El émbolo, así es, exactamente, eso es, María, gracias. El émbolo, sí. Sí, si yo pues si yo bajo el émbolo, el volumen del gas va a disminuir, no va a aumentar. Aumenta, pero cuando yo le aumento la temperatura, no la presión. Entonces, por eso es que fíjense, solamente analizando cómo terminan, ya me quedo con la A. Ok, entonces es bueno que vayan aprendiéndose esto. Presión y volumen son inversos.
Y temperatura y volumen son directos. Eso es como que es clave que lo tengan siempre presente para que cuando les pregunten sobre este tema sea mucho más fácil. Bien. Ok, vale, me alegra que a la mayoría le haya salido bien porque esta era una pregunta difícil. ¿Vale? Esta era una pregunta difícil, entonces a la mayoría le fue bien. Y bueno, los que le salieron mal, ya solamente toca que vayan corrigiendo esos errores, que vayan mirando cómo se hace para que la próxima les vaya mejor. Entonces, bueno, en resumen, objetivo, el objetivo de la pregunta, análisis y escoger el camino. Ese es como el método que yo les recomiendo. Exactamente, Samuel. Ahora viene una para ustedes solos. Sí, me leíste la mente. Ahora uno para ustedes solitos. Mm, Veamos. Mm, Ya les voy a buscar una para ustedes. Vayan preparándose. Mm, ok, listo. A ver, espérense, estoy leyendo esta a ver si es buena. Vale, no, esta no. Bien, esta pregunta. Esta pregunta. Entonces, recuerden, este método que les acabo de decir funciona con cualquier tipo de pregunta. Bueno, de naturales, si cuando hablamos de matemáticas hay que hacer alguna que otra cosita diferente, pero siempre es exactamente lo mismo. Entonces, se lo voy a anotar. Uno, objetivo. Nunca se salten ese paso, ¿vale? Por muy fácil que parezca, por muy obvio, como dicen algunos, nunca se vayan a saltar el paso del objetivo. Si no saben el objetivo, ni siquiera se pongan a analizar. Bueno, luego la pregunta, luego el análisis y luego el camino que van a tomar, ¿vale? Esos son los pasos que yo les recomiendo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, inténtenlo. 2 minuticos para que y luego me dicen su respuesta. Adelante.
Ok. Si esta es una pregunta muy interesante porque si uno no lee bien, puede escoger el camino que no es. O sea, es muy fácil, en el ITFES es muy fácil irse por el camino que no es. Por eso es que este es el paso del camino es la clave. Si hacen bien el paso este del camino, ya, ganaron. Aunque bueno, aunque todo es un conjunto, fíjense, si tú no lo analizaste bien, menos vas a escoger el camino bien. Si tú no sabes qué es lo que te preguntan, menos vas a hacer el análisis. Si tú no sabes el objetivo, menos vas a saber qué te preguntan. Entonces, todo está encadenado. Pero sí, el camino viene siendo como lo más difícil. Pero, de nuevo, todo esto que viene antes es justamente para, o sea, lo que viene antes del camino es justamente para saber cuál es el camino. O sea, escoger el camino es tan difícil que hay que hacer todo esto. Hay que hacer el objetivo, saber lo que te preguntan y analizar. Todo eso es para escoger bien el camino. ¿Vale? Por eso es que no se pueden saltar ninguno. Vale, entonces revisemos cómo le fue. Uy, vale, aquí ya se equivocaron. Ok, aquí ya, vale. Fíjense que les toca practicar mucho, chicos, les toca practicar mucho y eso es bueno. O sea, que se den cuenta de esto ahora es una ganancia enorme para ustedes. Sí, imagínense, o sea, imagínense darse cuenta de esto, pero faltando un mes para el ITFES. Eso sí que es lo peor que les puede pasar porque en un mes no van a hacer realmente nada. Pero como apenas estamos empezando, como la mayoría de ustedes son nuevos, sí tenemos bastante tiempo para mejorar y para que logren dominar todos estos pasos. Vale, entonces, ahora lo voy a hacer yo para que vean cómo se hacía. Ya con eso nos vamos. Dice, la píldora es un método anticonceptivo con una efectividad mayor al 99%. O sea, es casi 100. O sea, es casi 100%. ¿Listo? Mayor al 99% quiere decir que pues es muy efectiva cuando se usa correctamente. Porque su función se centra en inhibir la ovulación en las mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pastilla? Es inhibir la ovulación de las mujeres. Inhibir, aquí es donde también entra en juego el vocabulario, ¿vale? El IFE le gusta mucho confundirlo con palabras, ¿vale? Entonces, si ustedes no saben qué es inhibir, obviamente que esta pregunta va a ser más complicada. Por eso es que toca estudiar mucho, chicos. Toca leer, hacer muchos simulacros para que se aprendan todas las palabras que toca aprenderse. Entonces, inhibir quiere decir que bloquea, ¿ok? Bloquea la ovulación de las mujeres. Entonces, si la mujer no ovula, pues no hay bebé. ¿Listo? No hay bebé. Si no hay óvulo, no hay bebé. Entonces, eso significa inhibir, bloquear, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces dice, sin embargo, este método anticonceptivo solo se recomienda a parejas estables. ¿Ok? Solamente con parejas estables. Bien, entonces ahí hay como que una restricción. O sea, no vas a quedar embarazada si usas esta píldora, pero debe ser con una pareja estable. Bien. O sea, de que no seas como que hoy estás con uno, mañana estás con otro y cambias de novio cada día o cada semana. Entonces, para ese tipo de personas no se recomienda este método. ¿Listo? Solamente para personas que pues sí, ya tienen una pareja, son estables, o sea, no andan peleando, se son y así. Parejas estables. Quiere decir que no andan cambiando a cada rato. Vale. Entonces, con base en esta información, ¿qué desventaja? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué desventaja tiene la píldora anticonceptiva en individuos que no tienen una pareja estable? ¿Listo? Eso hace parte de la pregunta. Desventaja que tiene la píldora si no se tiene una pareja estable. Bien. Entonces, dice la D, aumenta el riesgo de contraer enfermedades en los ovarios. Ah, vale, aquí varios marcaron esa y
No realmente, porque lo que hace es solamente bloquear, o sea, que no hayan óvulos. Entonces, si no hay óvulos, pues em, no, o sea, no hay enfermedad en los ovarios, ¿ok? Porque lo único que hace es que no hayan óvulos, más nada, ¿ok? Más nada. Dice la C, debe utilizarse en mayores dosis si se tienen más parejas sexuales. Vale, esto también se descarta, ¿ok? Esto también se descarta porque, o sea, por dos razones. La primera, en ningún momento te lo dicen, ¿ok? O sea, en ningún momento te dicen de que la dosis, o la cantidad de dosis depende de la cantidad de parejas. ¿Listo? Porque te dicen que no se recomienda, o sea, si tú tienes más parejas, ni siquiera lo debes usar, ¿ok? O sea, no es que tengas que usar más, es que no lo debes usar. Por eso es que la C se descarta, ¿vale? Por eso es que la C se descarta, porque ahí no te dicen que si tienes parejas, tienes que usar más. No, te dicen que si tienes parejas, varias parejas, ni siquiera lo debes usar, no es recomendable que lo uses si tienes más parejas. Entonces, fíjense que es un tema de lectura. Tiene que ver más con la lectura que cualquier otra cosa. Bien. Entonces, la C se descarta. Dice la D, la B. No es 100% efectiva para evitar embarazos. Vale, que hay varios, bueno, dos escogieron la B. Y esa se descarta porque, por la pregunta, ¿vale? Es por la pregunta, por lo que te están preguntando. Te están diciendo una desventaja, sí, sí, esta es una desventaja de que no sea 100% efectiva, ¿vale? O sea, es casi 100, pero no es 100%, es casi, casi 100. Eso es una desventaja, sí, efectivamente, pero, pero no es una desventaja centrada en lo de las parejas estables, ¿ok? Te están preguntando, es una desventaja, pero que tenga que ver con las parejas estables, entonces, por eso es que la B se descarta, porque de pronto, por lo siguiente, o sea, si no es 100% efectiva, sí es una desventaja, pero esa es una desventaja sin importar si tienes pareja estable o no. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, si tú tienes una pareja estable, igual tienes esa desventaja de que no sea 100% efectiva. Pero si tienes varias parejas, igual, tampoco vas a tener 100%. Entonces, es una desventaja, pero que no tiene que ver con lo de tener pareja estable. Entonces, por eso me quedaba la A. No previene contagiarse de enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Esto es lo que se conocen las ETS. ¿Ok? Estas son las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esta sí tiene que ver con esto, porque, claro, no vas a quedar embarazada, ¿ok? No vas la píldora te va a salvar de no tener una bendición, pero si puedes, si tú, bueno, si se cambia mucho de pareja, sí se corre el riesgo de contagiarse de SIDA, y de un montón de enfermedades que hay de transmisión sexual. Entonces sí, pero si tú tienes una pareja estable que no tiene SIDA, pues ya, tú sabes que solamente te tienes que preocupar de que no quedes embarazada. Bien, ese es tu único problema. Pero si tú tienes varias parejas sexuales, pues ahí sí hay un problema, ¿vale? Ahí sí hay un problema. Porque si te llegas a acostar con alguna que tenga SIDA y tú solamente te estás preocupando porque no quedes embarazada, bueno, ahí va a quedar un problema. ¿Listo? Porque esta pastilla no te, no te protege de las enfermedades. Entonces, esa era la respuesta, ¿vale? ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Bueno, se equivocaron, pero es porque les hace falta práctica. Sí, fíjense que cuando yo soy quien les lee, cuando yo les leo, cuando yo les saco los objetivos, las preguntas, les va bien. Pero cuando lo hacen solos, es más complicado y es por la práctica, ¿vale? Por más nada.
es por la práctica que se requiere. Porque yo les puedo decir que esta es la clave, yo les puedo decir que esta es como la clave mágica para que les vaya bien en todas. Pero si ustedes no lo practican, les va a pasar lo que les pasó ahora, que aunque saben lo que hay que hacer, aunque saben la clave, aún así no tienen la práctica suficiente. Entonces, es por eso que hay que hacer los simulacros, chicos, por más nada. Es para que ganen la práctica. Bien. Me confundí por eso de parejas estables. Pensé que era al contrario de lo que dijo. Ah, vale. Sí, parejas estables es que tú andes con una sola persona, de que no andes cambiando a cada rato. Entonces, eso es lo que se hace referencia. Bien. Entonces, listo. Entonces, ahí fíjense, este temita también lo pregunta el ITFES, esto sobre métodos anticonceptivos. Eso también lo suele preguntar el ITFES. Entonces, ahí vamos trabajando también esos temitas.